Sinceramente, para mí es una gran felicidad estar en el Colegio de Abogados hablando, porque hace muchos años también di una conferencia yo aquí, en el Colegio de Abogados de Posadas. Creo que fue una de las primeras conferencias que di fuera de la provincia de Mendoza. Y me atendieron espléndidamente, vinimos con mi marido, siempre guardamos un hermoso recuerdo de tantos años que vinimos y después hemos retornado en otras oportunidades. Bueno, se ha hablado mucho del rol del juez y muchas de las cosas que voy a decir son a lo mejor solamente una síntesis de todo lo que hemos dicho en estos 2 días. Y quisiera comenzar con un pensamiento de uno de los grandes del siglo XX, me refiero a Edgar Morin, cuando la UNESCO le solicitó a Edgar Morin que escribiese casi a finales del siglo XX, a la entrada del siglo XXI, sobre los nuevos saberes o los saberes que él entendía que no podían faltar ahora que entrábamos en un nuevo milenio, Edgar Morin dice: lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas, y éstas no tienen ninguna estructura para acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar. No podemos predecir cómo se presentará, pero debemos contar con su llegada, es decir, contar con lo inesperado. Y una vez sobrevenga lo inesperado, habrá que ser capaz de revisar nuestras teorías e ideas en vez de dejar entrar por la fuerza el hecho nuevo en la teoría, que será incapaz de acogerlo verdaderamente. Es algo lo que nos acaba también de decir Jorge Peirano. Y nunca vamos a poder hablar de estos temas y mencionar a este grande del derecho procesal argentino, este maestro para todos nosotros, que fue don Augusto Morelo. Y él decía que si bien el papel del juez es obviamente neutral, no es indiferente, sino comprometido con los resultados de la jurisdicción. Bueno, el maestro también decía otras cosas, como esto de que el derecho no puede debilitarse en la continua lucha con la realidad de los hechos. Y esta famosa frase que siempre repetimos y se repite en todos los congresos de derecho procesal y de derecho civil, que el juez no puede ser un fugitivo de la realidad. Todas estas cosas ustedes ya las conocían, simplemente como resumen de lo que hemos dicho en este día y medio o 2 días ya. Entonces, ¿en qué situación se encuentra la Argentina frente a este nuevo Código Civil y Comercial que, como ya se ha dicho varias veces, es un código que cree en los jueces? Y más que eso, es un código que es consciente de que los que dicen la última palabra son los jueces. Y si yo niego esto, niego la realidad cotidiana. Bien, entonces, ¿qué jueces? ¿Qué jueces para este Código Civil y Comercial argentino? Lo primero, evidentemente, no este juez que está allá arriba. Ese no. Vamos a decir, ¿qué jueces no? Este juez no puede ser este con la venda, acá arriba, que no ve cuánto le cuesta al justiciable subir, y que si a lo mejor sube medio metro está bajando 2 frente a las dificultades que el sistema judicial le presenta todos los días. Entonces, a este le ponemos no, este juez no. Esa justicia. No sé si todos ustedes reconocen esta maravillosa estatua de la justicia nuestra. Es la justicia de aquella gran escultora argentina, Lola Mora. Lola Mora, que hace una trilogía de esculturas siempre representadas por las mujeres: la justicia, la paz, la libertad. Y
esta justicia, como ustedes ven, no tiene la venda. No tiene la venda tradicional. Es la justicia que mira lo que pasa. Y miren la mirada que tiene, desafiante hacia el futuro, esperando estas cosas que todos los días podemos estar esperando lo nuevo. Por supuesto, tiene la espada, porque las sentencias tienen que ser cumplidas si las partes no la cumplen espontáneamente, y fundamentalmente algo que nunca puede faltar, que es la balanza. Pero es esta nueva figura sin venda, es esta justicia sin venda la que el Código está reclamando. ¿Por qué? Porque como bien se ha sostenido desde la ciencia procesal italiana, el proceso señala el momento crucial de la tutela de los derechos. En realidad señala el momento más alto y más crítico, dado que la tutela jurisdiccional constituye, dicen los italianos, la última playa. Nosotros diríamos el último puerto al que vamos cuando nos fracasaron todas las otras tutelas. Vamos a los jueces, no lo primero que hacemos, vamos a los jueces cuando todo lo otro nos fracasó primero. Entonces, si está destinada esa última tutela a operar cuando la observancia espontánea de los preceptos ha sido violada y han fallado todas las otras formas de tutela, hay que entender que si fracasa esta forma de tutela, si fracasa el proceso, inexorablemente hay un déficit de operatividad de las normas del derecho sustancial. Fracasó el proceso, fracasó la norma sustancial. El juez me dijo, no tenés razón, no la tengo, aunque la tenga. Entonces, ese fracaso que significa el proceso, hay que pensarlo muy bien, porque ese fracaso es decirle al justiciable, has fracasado tu derecho aunque lo tengas. Es algo terrible cuando nos lo ponemos a pensar. Bien. Piero Calamandrei, que también ha sido citado acá, dice que el proceso civil responde a principios constitucionales de los nuevos ordenamientos democráticos, en el que las partes son personas, o sea, sujetos de deberes y derechos, que no están sentados frente al juez como súbditos, sometidos a su potestad y obligados a obedecerlos pasivamente, sino como ciudadanos libres y activos, que tienen ante el juzgador no solo deberes que cumplir, sino también derechos que hacer respetar, por lo que el juez no debe estimarse únicamente como autoridad dotada de poderes, sino como un funcionario sujeto a deberes y responsabilidades frente a las partes. Acá en la Argentina hay mucha gente que no le gusta cuando uno dice la justicia como un servicio público, y se critica eso, no, somos un poder del Estado. No son contradictorias estas dos fórmulas. Los jueces somos, aunque yo hace 7 años que lo sé, pero uno nunca deja de ser juez, somos servidores públicos. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y esto es lo democrático. Esto es lo que nos enseñaba Calamandrei. No somos este soberano, ya lo explicó esta mañana Ricardo Cardilli de una manera extraordinaria, que estaba allá arriba, sino que somos estos jueces democráticos en el sentido que somos los primeros que estamos obligados al respeto por los valores fundamentales de los que tanto hemos venido hablando. Fíjense ustedes que el Código Iberoamericano de Ética Judicial, aunque es un soft law, porque sabemos que no tenemos una obligatoriedad, pero nos está marcando un camino, dice, las instituciones que en el marco del Estado constitucional garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. No somos privilegiados, no somos privilegiados. Dice ese código de ética, su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. Este es el punto básico de la ética judicial. Bien,
Este es nuestro punto de partida. El juez que quiere este Código Civil y Comercial es el juez que respeta los valores constitucionales. Primer punto. Hay algunas normas que podríamos decir llaves. Este código, ustedes saben, como todo fenómeno de recodificación, tiene mucho de conservación y algo de innovación. No se puede negar que las grandes innovaciones están en el derecho de familia. Por eso voy a citar normas relativas al proceso familiar que tienen este código como algunas normas llave. Este 706, cuando habla de los principios generales del proceso de familia, dice el proceso en materia de familia debe respetar los principios. Tutela judicial efectiva. Primer principio. No saques una sentencia que sabés que no se va a cumplir. Eso es ridículo. Tener una sentencia, bueno, por las dudas. No, por la duda no. Tengo que dictar una sentencia que sé que es de posible cumplimiento. Inmediación, ya hemos hablado. Buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad. Acceso ilimitado al expediente porque estamos en materia familiar y hay un derecho a la vida íntima y familiar. Luego dice, las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables. ¿Cuándo aparecía la palabra vulnerabilidad en el Código Civil? Nunca. Todos somos iguales ante la ley. ¿Es cierto? Sí, todos somos iguales ante la ley. Pero sabemos que hay personas vulnerables y personas con mayor vulnerabilidad que otras. Y esto en el proceso es muy importante. Esta mañana se mencionaba, ayer creo, se mencionaba la regla de Brasilia. Bueno, esto es la regla de Brasilia que está colocada acá, ¿no es cierto? Y resolución pacífica de los conflictos, porque en el derecho de familia lo que tenemos que tratar de hacer no es de profundizar el conflicto, sino precisamente llegar a acuerdos que faciliten que la gente pueda seguir adelante. Lo que hablaba ayer Jorge cuando explicaba que hay conflictos entre personas que no concluyen con el proceso como un accidente de tránsito, sino que son personas que van a seguir manteniéndose en contacto. Exigimos jueces especializados, contar con apoyo multidisciplinario y obviamente el gran principio del interés superior del niño. Si ustedes miran algo que pretendemos que complemente al Código Civil y Comercial en materia de familia, que es este Código Procesal de Familia Modelo, que se está instrumentando prácticamente en todas las provincias argentinas con variantes de uno o de otro tipo, este Código Procesal de Familia en el artículo 51 fija los deberes y facultades de los jueces. No los voy a poner a mencionar, pero quiero aclararles que prácticamente cubre estos incisos todas las letras del abecedario. Faltaban letras del abecedario para ir colocando todas las facultades y deberes. La Constitución de la provincia de Mendoza dice atribuciones con el sentido de facultades y deberes, las dos cosas juntas allí. No las vamos a mencionar a todas, pero para que ustedes vean el protagonismo que tiene este juez central en materia de derecho. Entonces, si todo este protagonismo es exigible, volvemos a preguntar, ¿qué jueces? ¿Qué jueces? Bueno, en primer lugar, un juez que aplique el sistema y no un artículo. Nuestro querido Pablo Lorenzetti acaba de dar una conferencia estupenda sobre estas cuestiones vinculadas a la aplicación de un sistema, porque el código parte de la base de la descodificación. A diferencia del código de Vélez, que sostenía en aquel famoso 22, lo que no está en este código no es derecho civil, este Código Civil y Comercial parte de la base de la descodificación y en consecuencia el juez tiene este código, pero tiene todos los microsistemas que están andando. Entonces, lo primero es un juez que entienda algo que ya dijo Pablo y no nos vamos a detener ahora, este tema de las fuentes, de cómo se aplican las leyes y siempre en un sistema coherente que me exige la buena interpretación. Por supuesto que en todos estos microsistemas
podemos encontrar principios que se contradicen entre sí, porque hay microsistemas incluso de derechos humanos que pueden llevar a soluciones discrepantes si no somos capaces de aplicar bien este principio de la proporcionalidad como Alexis nos enseña a aplicarlo. Caso dramático del Tribunal Constitucional colombiano de hace algunos años. Tengo que respetar por la Constitución los pueblos originarios, sus culturas. Tengo que respetarle también sus formas de justicia. Bien, pero por otro lado, tengo un interés superior del niño. ¿Qué es ese interés superior del niño? ¿Puede ser ese interés superior del niño algo tan diferente en las comunidades de los pueblos originarios que en las otras comunidades? Hay una comunidad en Colombia que creo que todavía no ha cambiado sus creencias, probablemente sí, pero hasta ahora no, que creía que cuando nacían niños mellizos o trillizos, eso era algo que los dioses indicaban como una penalización al grupo, porque el parto múltiple se veía como una desgracia. ¿Creen eso? Bueno, si creyeran eso y nada más, está bien, pero es que para ellos hay que devolverles a la naturaleza esos niños que ven a traer desgracia. Y devolver a la naturaleza es algo que para nosotros es un abandono, pero para ellos no es un abandono. Es devolver a la naturaleza esos niños que, según las creencias de ellos, son la desgracia que Dios, su Dios, está mostrando. Entonces, si el juez se enfrenta con un problema de ese tipo, ¿cómo hace para solucionar? Porque tiene, por un lado, la defensa de las culturas, la propia Constitución que le dice hay que proteger las culturas de los pueblos originarios, pero por el otro lado estamos teniendo niños a los que estamos abandonando de esta manera. Entonces, en estos conflictos, afortunadamente, no son tan graves, no son los cuantitativamente no aparecen todos los días. Como dice Adela Cortina, la vida humana no se teje con dilemas, sino con problemas, con asuntos complicados ante los que urge potenciar la capacidad creativa para no llegar nunca a esas elecciones crueles que siempre dejan por el camino a personas dañadas. Son casos que llegan a los tribunales constitucionales, pero insistimos, por fortuna, cuantitativamente, no son todos los días que nos llegan estos grandes dilemas. Quiero decirles que el Tribunal Constitucional colombiano dio en su momento una solución que personalmente no comparto, pero que se las arregló para que los niños no volvieran a la comunidad como lo estaba pidiendo la comunidad, porque dijo, van a volver cuando lo autoricen los médicos que están, bajo los cuales estos niños están en custodia. Mientras los médicos no digan, no vuelven. Van a volver, pero cuando los médicos bajo los cuales están en custodia van a volver. Entonces eso significa que vaya a saber cuándo van a volver. Encontró ese equilibrio, o sea, a lo mejor para cualquiera de nosotros tendría que haber dicho el interés superior del niño es superior, se terminó el asunto acá. Pero el Tribunal Constitucional colombiano también tiene que cubrirse, digamos, frente a las grandes potencialidades que los grupos originarios tienen en Colombia. Ellos intentaron este equilibrio ahí medio raro. Bueno, de cualquier modo, esta manera de ver la temática genera, a no dudarlo, una ampliación del campo de las facultades judiciales, tal como hemos estado mencionando en estos 2 días. Vamos a ver solamente 2 casos para que ustedes vean. Por ejemplo, en materia de salud mental, ¿qué pasaba antes en la Argentina? Una persona que había sido declarada insana, incapaz, ese ya no se podía casar. A lo mejor esa persona estaba conviviendo con otra
muy felizmente, pero no te puedes casar. Entonces viví en unión convivencial, porque no te puedes casar porque eras un insano. Bueno, ahora eso no es así en el derecho civil argentino. Ahora se le otorga al juez la posibilidad de otorgar esa autorización para celebrar matrimonio, e incluso si el matrimonio se celebró sin advertir esa restricción de la capacidad, la posibilidad de evitar la nulidad después de una entrevista personal con el contrayente, pudiendo hacerlo también con los apoyos, con los representantes legales, con los cuidadores, si lo considera pertinente, y ver si esta persona comprende de qué se trata esto del proyecto de vida común matrimonial. ¿Lo entiende? ¿Por qué no se va a poder casar? Tiene la misma posibilidad de casarse que cualquiera de nosotros, aunque algunos de nosotros también podamos dudar de nuestra verdadera capacidad de entendimiento de lo que es el matrimonio. Bueno, respecto de la persona menor de edad, pasa otro tanto. El artículo 425 faculta al juez a evitar la nulidad, aun cuando se haya celebrado el matrimonio con este impedimento de edad. Dice el 425, en este último caso, el juez debe oír al adolescente y, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, hacer lugar o no al pedido de nulidad. Esa madre que venía, antes decía, pero señora jueza, si mi hijo es un demente, ¿cómo se va a casar? Bueno, ahora el juez, la jueza, va a escuchar a ese adolescente y verá si comprende o no comprende, si tiene o no madurez suficiente, edad y madurez suficiente para comprender ese matrimonio al que él fue y que era un matrimonio en realidad nulo para la ley, pero que vamos a poder evitar esa nulidad a través de las facultades judiciales. En materia de adopción, ni qué hablar, tenemos lo que hemos llamado, o lo que llama Marisa Herrera siempre, una especie de menú a la carta. ¿Por qué? Antes teníamos la adopción simple y plena. Incluso originariamente la ley decía que no se aceptan peticiones de adopción simple, lo cual era una barbaridad grande como una casa. Entonces, ahora no, ahora el juez me puede otorgar la simple o la plena, pero además puede otorgarme una plena dejando vínculos subsistentes con la familia de origen. O me puede dar una simple, pero creando vínculos con algunas personas especiales de una familia. Por ejemplo, me da la adopción plena, pero también me crea vínculos con una tía, la hermana del padre adoptante, que en la simple no sería pariente, pero que el juez, si ve que este niño tiene especiales relaciones de vínculos con esta tía, pues le genera también vínculos con esta tía. Vemos entonces un juez con grandes facultades. En segundo lugar, un juez que interpreta conforme los fines, no mirando para atrás, sino mirando para adelante. El artículo 2 ya lo recordó recién Pablo. Fíjense la unidad del pensamiento latinoamericano. En Colombia, país que mencionábamos recién, el profesor Valencia Sea hizo en los años 80 un proyecto de código de derecho privado, como el nuestro, unificando civil y comercial. Y él ahí, en el artículo 1, decía, en la interpretación de la ley se tendrá en cuenta el fin perseguido por el legislador. El fin. No mirar para atrás, ¿qué? El espíritu del legislador. No, eso no. El fin perseguido. Y después dice, si del texto se deducen varios fines, el intérprete debe escoger el que produzca el resultado más razonable y justo en el momento de aplicación de la ley. Y fíjense qué maravillosa la explicación que daba el maestro sobre este artículo. Decía, el argumento de autoridad o sentido genuino de la ley tiene apenas un valor relativo. No podemos aspirar a que nuestra forma de pensar sea la misma de nuestros sucesores, así como tampoco nuestros antepasados pudieron vincularnos con su manera de concebir y resolver los problemas jurídicos. Cada generación reclama su propia individualidad
criterios o ideas originales que en vez de restar seguridad y precisión a las normas, permiten su evolución y progreso. Es que, como bien se dice desde el constitucionalismo, ninguna constitución, y nosotros diríamos ningún código, diciendo literalmente lo mismo, significa lo mismo a lo largo del tiempo. La razón está en el cambio social. No son las mismas las preguntas que la realidad social le dirige a la ley, ni son los mismos los problemas que exigen respuestas. Y nuestro queridísimo secretario de la Comisión, y lo decimos siempre, sin él no hubiésemos podido terminar nunca este código, me refiero a Federico de Lorenzo, dice Federico en este artículo, un viejo artículo pero maravilloso que se los recomiendo, sobre abuso del derecho: una ley no puede conservar indefinidamente el sentido y alcance que tuvo cuando fue dictada. Hay que introducirla en el movimiento de la historia para que se haya en sintonía con las nuevas necesidades y problemas jurídicos suscitados por las transformaciones de los tiempos. Por eso, quizás una de las críticas que, entre las tantas que yo le podría formular al voto del doctor Rosati en la sentencia Fontevecchia, es cuando él dice: no hay nada en el artículo 63 de la Convención Interamericana que me permita decir que tuvieron en cuenta. Estos argumentos hoy no los podemos hacer. ¿Qué me importa lo que se tuvo en cuenta a mitad del siglo XX, cuando se firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos? No puedo interpretar así la Convención. Y esto la Corte, nuestra Corte, lo ha dicho infinidad de veces. Hay que interpretar conforme los fines al momento de la aplicación de la norma. Si no, nunca hubiésemos tenido amparo en la Argentina. Nunca. Y nunca, como bien dice en esta sentencia espectacular, que permitió el divorcio vincular en la Argentina, el caso Sellán contra Sellán, ahí el doctor Petracchi es, en mi opinión, la mejor teoría sobre la interpretación evolutiva o dinámica de las normas. Y dice Petracchi en esa sentencia: si la Argentina no hubiese dado nunca una ley de voto femenino y alguien vendría a plantearnos la inconstitucionalidad de una ley que solamente le da voto a los hombres, ¿podría yo estar diciendo: en el año 1853 no estaban pensando en el voto femenino? Seguramente en el año 1853 no pensaban en el voto femenino, pero obviamente una ley que no admitiese en el siglo XX y mucho menos en el siglo XXI el voto femenino sería decididamente inconstitucional, porque las tengo que valorar conforme las valoraciones actuales del día en que aplico, no qué quisieron decir por allá atrás. Bien. Un juez, tercera característica, un juez que funda con razonabilidad sus decisiones. Y cuando decimos con razonabilidad, esa razonabilidad tiene que estar fundada en los principios y valores constitucionales, no en la ética o moral, ya no voy a decir ética, moral personal del juez, si no coincide con esos valores y principios constitucionales. Veamos qué dice ese Código Iberoamericano de Ética. Dice: la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder de que los jueces son titulares y, en últimos términos, la justicia de las resoluciones judiciales. Por eso esas motivaciones deben también estar expresadas en un estilo claro, preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios. Eso de el acuo, el acuen. ¿Qué sabe el litigante? ¿Qué es eso del acuo o del acuen?
tenemos que utilizar una terminología que la gente pueda entender. Eso no quiere decir que el derecho no tenga su lenguaje técnico, pero no tenemos por qué seguir usando el latín cuando podemos estar usando expresiones en español que la gente nos pueda entender muy bien. Cuarto punto, y voy a volver enseguida sobre el problema de la motivación y los preconceptos culturales de los jueces. Cuarto punto, el juez que recepta este derecho humano a que toda persona tiene derecho a que el juicio concluya dentro de plazos razonables. Por eso ese código modelo que les mostré para el derecho de familia, el primer inciso dice resolver en el término previsto. Hay muchos que han escrito códigos magníficos sobre ética judicial, pero cuando eran jueces tenían su despacho atrasadísimo. En mi opinión, eso no vale. La primera responsabilidad del juez es dictar las sentencias en términos, porque los tiempos de la gente debieran los tiempos de los tribunales coincidir con los tiempos de la gente. Y no somos capaces de razonar en el sentido de que el tiempo es la vida de la gente. Si nosotros nos estamos demorando, le estamos consumiendo a esa persona parte de su tiempo. Por eso siempre nos gusta recordar este dicho que aparece en una película de Walt Disney. A veces los niños también nos enseñan a nosotros. Este es un proverbio africano, ayer mencionaba uno, ahora voy a mencionar otro. Dice, cada mañana una gacela se despierta en África. Sabe que tiene que correr más rápido que el león más veloz si no quiere que la mate. Cada mañana un león se despierta en África. Sabe que tiene que ganar a la gacela más lenta si no quiere morir de hambre. Da igual que seas león o gacela. Cuando salga el sol, más te vale empezar a correr. Y lo digo acá en el Colegio de Abogados. Da igual que seas juez o abogado. Tienes que correr. Tienes que correr. Hoy el tiempo es fundamental para las soluciones que está buscando la gente. Porque si nos demoramos en demasía, la gente va a prescindir de nosotros. Eso, empecemos a pensar eso. Somos amigos de la profesión, queremos la abogacía, queremos la justicia, no le pongamos piedras. Y la primera piedra que ponemos en contra de la confianza de la gente en el sistema judicial es la dilación de los procedimientos. Por eso, para el derecho de familia, se habla de este principio de oficiosidad, pero ese principio de oficiosidad no procede en asuntos de naturaleza exclusivamente económica en la que las partes sean personas capaces. Ahí sabrán las personas capaces qué es lo que quieren. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Furlan contra la República Argentina del año 2012, nos condenó fundamentalmente por la dilación indebida de los procedimientos. Y cuando la Argentina le invocó que en realidad era un proceso dispositivo, porque era una acción de daños y perjuicios, la Corte nos dijo, sí, pero ahí la persona víctima era una persona con discapacidad en la que no podíamos dejar de pensar, ni jueces ni abogados. Quiero decirles que el abogado que llevaba este juicio se demoró 3 años en trabar la litis, porque no se sabía si el terreno donde este chico había sufrido el accidente era de la Fuerza Aérea, del Ejército o de quién. Francamente, el colegio de abogados al que pertenecía el abogado de Furlan es el primero que debió sancionar a ese abogado. 3 años para saber con quién trabo la litis. Esta también es tarea de los colegios de abogados, porque si no, es la Argentina la que resulta condenada a través del sistema interamericano. Bien. Un juez que no impone sus propias pautas culturales tiene que fundar razonablemente la sentencia. La tiene que fundar en principios y reglas jurídicas, las que figuran en la Constitución. Esto
expresa o implícitamente. Esto ya lo dijo la Corte hace muchísimos años en esta sentencia extraordinaria del año 86. El caso Santa Coloma, que todos ustedes deben recordar, es un caso que citamos siempre en materia de responsabilidad civil. Acuérdense, eran esas 3 niñas que mueren en el accidente ferroviario y la Cámara da a los padres una indemnización irrisoria. Era gente que se encontraba en una situación económica bastante buena y por lo tanto la Cámara le dice que, dada la situación económica en la que ellos se encuentran, cualquier reparación de daño moral era algo que no tenía demasiado sentido, porque el dinero nunca iba a poder reparar el dolor que esta gente había recibido con la pérdida de las 3 niñas en el accidente ferroviario. ¿Y quiénes son esos jueces para decirle a esta gente demande o no demande? Sabrán ellos si necesitan de alguna manera en esta función satisfactiva que puede tener el dinero, a lo mejor tenían en mente dedicar ese dinero, no sé, a una fundación o lo que fuese. Y la Corte, en esa sentencia extraordinaria del año 86, que yo les digo a ustedes vayan a leerla, porque esta es una sentencia que nosotros siempre citamos como que la sentencia dijo que la reparación integral tiene base constitucional. Pero lo más importante, en mi opinión, de esta sentencia es que le dijo a los jueces: ustedes no pueden aplicar sus propias pautas culturales a los litigantes. Esto es lo extraordinario de esta sentencia. Le dijo: no figura entre las potestades de un Estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. No cabe que al determinar un derecho, los jueces se guíen por patrones de moralidad que exceden los habitualmente admitidos por el sentimiento medio. Soportar calladamente la pérdida de 3 hijas no puede ser impuesto a los demás, solo libremente escogido por esos padres. Bien, fíjense que 30 años antes la Corte había tenido que resolver un caso muy interesante en materia de adopción, el famoso caso Schwartz. Algún día me gustaría encontrarlo a este hombre, si es que todavía vive, este niño que fue adoptado gracias a la Corte. El caso era tremendo. ¿Por qué? Fíjense el año 1957, primeras leyes de adopción que teníamos nosotros en el país. Entonces, este niño, él y su hermana, la madre parece que había muerto antes, él y su hermanita son entregados por el padre, la hermanita a la tía, y él, que por entonces tenía 2 añitos, a una familia. En el medio del proceso, el padre lo entrega voluntariamente porque era un hombre de altísima vulnerabilidad, entraba cada 2 por 3 al hospital, no podía hacerse cargo de ese niño, era una pobreza extrema, y el pobre hombre se da cuenta que no puede y entonces deja la niña con su hermana, y el niño, que a su vez la hermana también es muy pobre, también está en situaciones de vulnerabilidad, el propio hombre lo entrega a esta familia, a la que al parecer conocía desde antes. Pero en el medio se produce un inconveniente, el Ministerio Público mete la cola y el problema se plantea porque la familia, la pretensa adoptante, es una familia judía y en cambio el niño había nacido en una familia católica. Entonces el juez de primera instancia, cuando le plantean este problema religioso, entonces dice: bueno, está bien, la adopción, otorgo la adopción, pero con la obligación a los pretensos adoptantes de enseñarle la religión católica al niño. Bueno, apelan las 2 partes. Los pretensos adoptantes, porque nosotros no podemos enseñar una religión de la que carecemos. Y el padre, que había siempre, en más de una oportunidad, había estado de acuerdo con la adopción, insistimos, movido por el Ministerio Público, lo que recurre es que se otorgue la adopción. Cuando llega a la Cámara, ¿sí? Entonces la Cámara dice: mire,
nosotros reconocemos que la unidad de religión, la identidad de religión, no es un requisito de la ley, no era ni es. Pero la religión hacia la identidad del niño. Y por lo tanto, dar en adopción a esta familia que no va a saber enseñar la religión a la que este niño pertenece por nacimiento, vulnera ese derecho a la identidad. El niño ya tenía 9 años cuando había sido entregado a esta familia, había sido entregado en unas condiciones de inanición terribles, y venía a la Cámara ahora a revocar esa adopción y a dejar sin efecto una situación preexistente por este criterio de que la religión hace a la identidad del sujeto. Bueno, entonces, cuando llega a la Corte, esa Corte extraordinaria, la misma Corte del caso Santa Coloma, dice que la sentencia apelada reconoce que en nuestra legislación la identidad de religión no es condición exigida para que sea viable la adopción. También es exacto que la falta de identidad de religión entre adoptante y adoptado constituyen, pero una de las tantas y variadísimas circunstancias que el juez debe mirar para ver qué es lo que es conveniente. Pero por lo mismo que se trata de circunstancias a examinar por el juez, el examen tiene que hacerse en concreto y no en abstracto. Esto es con particular referencia a la modalidad del caso. Si el análisis de estas circunstancias se sustituye con meras razones a priori de validez general para todos los supuestos, entonces, a través de la alegada vía de examinar la conveniencia en concreto de una adopción, estoy incorporando un requisito que la ley no establece. Esto es lo que sucede con la sentencia apelada, que no contiene ningún examen de las circunstancias particulares. La religión, este niño sí tenía un certificado de bautismo, pero a los 2 años ha ido a vivir con esta otra familia, que realmente este proceso de proporcionalidad de la que estamos hablando, evidentemente era lo que le faltaba a esta sentencia. Y dice la Corte, ninguna formación religiosa ni de otra índole tiene a esa edad y en tales condiciones de abandono, de suerte que es inimaginable cualquier conflicto espiritual o de conciencia proveniente de la religión de los actores. Esta es una sentencia típica donde en los jueces prevalecieron los preconceptos culturales. Y lo que es peor, en mi opinión, uno de los jueces dice, y no se crean que lo digo por antisemita, porque si hubiese sido al revés, si el niño hubiese sido judío y hubiese ido a una familia católica, yo resolvería de la misma manera. Era para salvarse, ponerse un manto para que no le dijeran sos un antisemita porque los pretensos adoptantes eran judíos, en fin. Son estas sentencias que afortunadamente ya ahora, antes y ahora, con esto del razonablemente fundada, tendríamos ciertamente que si el niño tiene casi 10 años de edad, no sería posible eliminarlo de su familia simplemente por el factor religioso. Es cierto que la religión, y no tanto la religión, sino los orígenes que puede tener este niño, pueden llegar a influir en el éxito que puede tener esta adopción. El cine lo ha mostrado maravillosamente, con 2 películas, una más reciente y otra más antigua. Los convoco a ver esta película que se llama Va, vive y vuelve. Esta película también se llamó Ser digno de ser. La deben haber visto ustedes, y si no la bajan y la miran, porque es una preciosidad. Y es a la adopción de un niño beduino que va en un grupo de judíos que vivían en el desierto, y a través de una operación que hace el Estado de Israel con los Estados Unidos, que se llama Operación Moisés, se llevan al Estado de Israel todos esos judíos que vivían en el desierto y que
se cree que son descendientes del rey Salomón. De acuerdo con la religión judía, no debieran ser judíos porque en la religión judía el judaísmo lo traslada la madre y no el padre. Pero parece que tener de padre o de ancestro al rey Salomón es algo bastante diferente. Bueno, y este niño, como les digo, es una película magnífica porque el niño no era judío. El niño no era judío, pero su madre, que se está por morir ahí en el desierto, le encarga a otra mujer que se lo lleve a Israel, porque sabe que es allí donde va a vivir, que en el desierto va a morir, por eso se llama vive y vuelve. Lo principal es en esta instancia la vida. Y más recientemente esta película extraordinaria, que se llama Lion, que es de este niño hindú que se pierde. En la India se pierden 80.000 niños por año. 80.000 niños por año se pierden. Y este niño se pierde en un tren, va a parar a Calcuta, más de 1.000 kilómetros donde él vivía, tiene 5 años, no sabe ni cómo se llama el pueblo, no sabe cómo se llama la madre, no sabe nada. Y aunque la buscan, imagínense ustedes en la India. Entonces termina siendo adoptado por una familia australiana. Y por supuesto, llega un momento en el que él busca sus raíces y claro que las encuentra. Bien, entonces, vamos ahora a un juez preocupado por la eficacia de la decisión. En esa eficacia es muy importante el lenguaje, ya lo dijimos antes. También en este Código Procesal Modelo se habla de la necesidad de hablar en un lenguaje claro, especialmente si hay niños, si hay niños y adolescentes a los que hay que hablarles con un lenguaje que se entienda. Y entre esas atribuciones del juez, dirigirse a las partes, sus abogados y demás intervinientes con respeto y mediante la utilización de un lenguaje claro y sencillo. En esto también hay algunas anécdotas. Hay un juez de Córdoba que me cuenta esta historia. Dice: Aida, vos siempre decís que a los chicos no los tenemos que asustar y que mejor los citemos a la tarde para que cuando vengan no se encuentren con toda esta parafernalia del Palacio de Justicia y los podamos recibir bien. Bueno, dice, es lo que hice, es lo que hago, y voy vestido con pantalón jean, pero un día entra un chico de 12 años al despacho, como siempre: hola, ¿cómo te va? ¿Sabes por qué estás acá? Y el chico me dice: ¿y usted es el juez? Y yo le dije: sí, soy el juez. ¿Y por qué te vestís así? Eso, cada chico también está esperando una respuesta diferente. No todos somos iguales y cada uno espera encontrar a otro juez. Pero fundamentalmente las sentencias tienen que ser eficaces, como dijimos al comienzo. Hay muchos artículos que hablan de la eficacia. El artículo 551, por ejemplo, hace solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria a ese empleador que tenía que hacer los embargos y no los hizo. Ese ahora responde solidariamente por la deuda. En cuanto a la eficacia y modificación del convenio regulador, el juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales para el cumplimiento de este convenio regulador. En materia alimentaria también, ¿sí? Como recordaba Jorge ayer, el juez puede imponer al responsable el incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria de medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Si sos un jugador que se va todos los fines de semana, acá cruzamos el río y nos vamos a Paraguay, ¿sí? Bueno, te puedo imponer no salir del territorio argentino, no ir al Paraguay, aunque sea, ni siquiera al Paraguay a comprarte nada mientras no pagues los alimentos a tus hijos o mientras no cumplas el deber de comunicación. En Mendoza tenemos unos jueces muy creativos, con esto voy terminando. Por ejemplo, este juez le impuso a una señora que no le permitía a la abuela ver a su nieto, por eso me gusta tanto a mí, porque soy abuela, que tenía que ir y trabajar en los institutos donde hay niños institucionalizados, hacer limpieza en el instituto, etcétera, etcétera,
y 3 veces por semana. No necesitó ir nunca la mujer. Fue y cumplió inmediatamente el deber de comunicación con la abuela, le dijo, venga, venga a verme a su nieto. Bueno, muy bien. Pero esa clase de sentencia hay que saber notificársela al litigante. Hay que llamarlo y explicarle. No puede ir el receptor, el notificador, a decirle, mire, mire lo que le notifican. No, hay que hacer una audiencia, toda una mise en escena, si a ustedes les parece, y notificarle y explicar bien en qué consiste la decisión que hemos tomado. Bueno, sobre el juez modular ya hemos visto, y por supuesto hoy el gravísimo problema lo tenemos con los juicios de violencia. Esto no tiene solución, parece, en ningún lugar del país. Estamos perturbados porque estamos tratando de encontrar soluciones, pero muy difícil de encontrar. Quizás lo único que tendríamos que recordar hoy aquí es esta famosa frase del juez Denú en este juicio, en esta sentencia del año 2006, cuando dijo, lo único que se prohíbe al juez en la ley de violencia familiar es no hacer nada. Quedarse impasible frente a la violencia cuando tiene a su alcance una gama de opciones para ofrecer protección a personas vulnerables, como son las que sufren agresiones, máxime cuando estamos hablando de niños. Eso es lo único que no puede hacer un juez en materia de violencia, cruzarse de brazos. Eso no deberíamos hacerlo nunca los jueces, cruzarnos de brazos frente a la vulnerabilidad, a la injusticia, a la inequidad, a la desigualdad. Muchas gracias.